Muy buenos días, mis queridos hermanos y hermanas. Hoy es martes 1 de agosto y vamos a continuar con la lectura de nuestro año bíblico en el segundo libro de Reyes, capítulo 21 hasta el capítulo 25. Ahí comienza hablando, hermanos, sobre uno de los reyes más perversos que existió. Siguiendo el ejemplo de su abuelo Acaz, más que el de su padre, Manasés adoptó las prácticas malvadas de los babilonios y los cananeos. No escuchó las palabras de los profetas de Dios, sino que gustosamente llevó a su pueblo al pecado. Manasés fue un rey malvado y provocó la ira de Dios con sus pecados. Entre sus pecados están registrados la práctica del ocultismo, como la brujería, adivinación y consulta a medios y espiritistas. Hermanos, recuerden que en Levítico capítulo 19, versículo 31 y Deuteronomio capítulo 18, versículo 9 al 13, Dios prohíbe específicamente estas prácticas, ya que demuestran falta de fe en Dios. Incluye acciones pecaminosas y en ocasiones abre la puerta para influencias demoníacas. Manasés se opuso a la reforma de su padre Ezequías y trajo a Judá de regreso una terrible idolatría. Hermanos, esto demuestra que el arrepentimiento, la reforma y el avivamiento no son condiciones permanentes. Lo que se logra en un tiempo puede ser revertido en su estado anterior en otro tiempo. Por eso es que es algo diario, hermano. Así como sucede con las personas, también sucede con las iglesias, con las instituciones. Tiene que existir un compromiso diario para mantener el revivamiento y la reforma cada día. Dice que levantó altares a Baal e hizo una imagen de acera. Manasés no quiso imitar a su consagrado padre. En vez de eso, imitó a uno de los peores reyes de Israel, Acab. Él adoptó la misma adoración a Baal y a Acera, patrocinada por el Estado que marcaron el reinado de Acab. Él adoró el ejército de los cielos y rindió culto a aquellas cosas. Manasés no solo trajo de vuelta la antigua forma de idolatría, también trajo nuevas formas de idolatría a Judá. En ese tiempo el imperio de Babilonia estaba creciendo en influencia y tenía una atracción especial hacia la adoración astrológica. Recuerden que allá en Babilonia, ¿verdad? En Ur de los Caldeos, toda esa región, se originó el culto a Nimrod. Nimrod dijo que él iba a reencarnar en el sol. Semiremi, su esposa, en la luna, y Tamuz, su hijo, en las estrellas. Por eso los babilonios hacían mucho énfasis en adoración a las estrellas, al cosmos. Y por eso entonces, en esa adoración a Tamuz, Manasés imitó todas esas prácticas. Manasés derramó mucha sangre inocente. Esto pone a Manasés en la misma familia espiritual de Acab, rey de Israel. Bajo el reinado de ambos reyes, entre otros, el pueblo de Dios fue perseguido por la religión idólatra del Estado. El alcance de esto fue tan grande que, metafóricamente, se podría decir hasta llenar a Jerusalén de extremo a extremo con la sangre de sus víctimas. Así que nosotros podemos observar allí la trágica progresión del reinado de Manasés. Primero, la idolatría es tolerada entre el pueblo de Dios. Luego, la idolatría es promovida. A continuación, la idolatría es apoyada y financiada. Posteriormente, la idolatría al Dios verdadero se debilita. Luego, los adoradores del Dios verdadero son perseguidos y asesinados. Y finalmente, el juicio de Dios viene.
Y así como sucedió esta progresión en el reinado de Manasés, allá en Judá, así va a pasar también y está pasando en el mundo de forma general. Este hombre tuvo una experiencia tremenda porque a pesar de que fue un hombre tan malo, ¿verdad? Un hombre tan pecador, sin embargo, en Segunda de Crónicas, capítulo 3, versículo 11 hasta el 19, describe un notable arrepentimiento de parte de Manasés. Como él y su pueblo no quisieron escuchar las advertencias de Dios, Jehová le permitió a los babilonios atacar al rey Manasés y llevarlo cautivo a Babilonia. Allí, luego que pasó tiempos de angustia terrible, entonces oró a Jehová, se humilló grandemente ante la presencia del Dios de sus padres. Y tremendo, hermano, que Dios respondió su oración y lo restauró en el trono. Manasés entonces probó que su arrepentimiento fue genuino al quitar los ídolos y dioses extranjeros de Jerusalén y mandó a Judá que sirviesen a Jehová de Israel. Este es un maravilloso ejemplo del principio bíblico que está en Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Manasés fue criado por un padre temeroso de Dios. Sin embargo, vivió rebelándose contra la fe de su padre la mayor parte de su vida. Pero al final de sus días, se arrepintió realmente y sirvió a Dios. En este caso podemos decir que fue verdad que durmió Manasés con sus padres. No obstante, a ese arrepentimiento que fue genuino y donde se manifiesta la misericordia de Dios, vino demasiado tarde como para cambiar la nación. Tampoco fue lo suficientemente pronto como para cambiar el destino del reino. Años más tarde, cuando Jerusalén cayó ante Babilonia, el escritor culparía a los pecados de Manasés por el castigo de Judá. En el capítulo 22 está la vida de otro rey que su caso fue diferente, ¿verdad? Al leer la lista de reyes, es raro encontrar a uno que haya obedecido a Dios completamente. Josías fue uno de los obedientes y solo tenía 8 años cuando comenzó a reinar. Durante 18 años reinó con obediencia. A los 26 años comenzó la reforma basada en las leyes de Dios. Hermano, esto es interesante, ¿verdad? Porque nosotros debemos tener conciencia que los niños son el futuro líderes de nuestra iglesia y del mundo. Quizás el trabajo más grande de una persona para Dios es tener que esperar hasta ser adulto, pero nunca ser demasiado joven para tomar a Dios con seriedad y obedecerlo. Los primeros años de Josías establecieron la base de su tarea posterior de reforma a Judá. Es interesante porque a veces en algunos lugares a los niños se les tiene, vamos a decir, que se les cohíbe, ¿verdad?, de que ellos puedan participar en los programas de la iglesia. Se les tiene allá aparte. Hermano, y sin embargo uno ve cómo el mundo aprovecha los dones que los niños tienen para sus programas de entretenimiento. ¿Ve? Y uno ve allí que los niños son muy capaces. En las iglesias, en los lugares donde a los niños se les da la oportunidad de participar en el evangelismo, en la predicación y en otras tareas, en esos lugares la iglesia crece. Realmente el Espíritu Santo puede utilizar a los niños para el avance de la obra. Hermanos, vamos a leer estos capítulos y vamos a extraer las mejores lecciones para nuestra vida. Recuerden, Maranata, Cristo viene.
Bendiciones para todos. ¡Feliz día!